buenos mediodías. Bueno, en el marco de este panel, el pedido venía a tratar de bajar un poco la escala de toda esta discusión y llevarlo a cómo se inserta el tema del alquiler para los sectores de menores ingresos. Así que bueno, voy a tomar muchas de las cosas que por ahí fuimos charlando ya en las dos mesas, y por ahí proponer como alguna lectura, alguna mirada que complemente sobre temas que evidentemente venimos discutiendo, que sabemos cuáles son, que conocemos los problemas y que sin embargo por momentos da la sensación de que estamos boyando y no estamos pudiendo avanzar. Eduardo mencionó la apertura del siglo XX con la huelga de inquilinos, y una de las cosas que yo pensaba en el contexto de este panel era que en los últimos años, justamente desde las organizaciones de inquilinos, una de las cuestiones que se logró visibilizar y poner en agenda es esto que mencionaba Ariel, que es que el alquiler no es un estadio temporario hacia ser propietario. Esto es como casi una obviedad, pero que todavía cuesta que tenga un correlato en política pública. Y lamentablemente esta claridad no se da porque estemos cuestionando el dominio privado individual como único mecanismo de acceder a la propiedad, sino que se da por un contexto en el cual la única manera de acceder que tenemos muchos de los sectores es a través del alquiler. Entonces, un primer tema con este pedido era, bueno, ¿quiénes son los sectores de bajos ingresos? Este es, a partir de ahora yo lo llamaría como el mapa de la escandalosa falta de datos oficiales sobre la política de vivienda y sobre la situación habitacional. Es un nombre larguísimo, podemos rebautizarlo, pero es muy difícil. Estos son datos estimativos, pero lo que vemos es abajo, chiquitito, en un cuadradito verde, la gente en situación de calle relevada por el último censo, 7.500 personas, niños, mujeres y hombres que viven en la calle. Al lado, 25.000 hipotecados UBA, más o menos, en la Ciudad de Buenos Aires, según qué número tomen, 30, pero una parte importante de la población que entiende que con sus ingresos que estaban orientados a un alquiler, o entendió, podía destinar una suma similar a un alquiler o un crédito, y hoy en día eso es una bomba de tiempo entre efectivamente acceder a la propiedad y ser desalojado. Tenemos 100.000 inquilinos en villas, un tercio de la población, como decía Ari, más otros 200.000 que son propietarios, 150.000 personas que viven en hoteles, inquilinatos, pensiones, conventillos, que seguramente es un número que hoy se está quedando bastante chico. Y después tenemos 1 millón de personas que alquilan en la ciudad, ese 35 y pico % que mencionaba Hernán, que alquilan en una condición, son los que lograron, saltar la barrera de tener las herramientas formales, pero que en términos de ingreso, en el proceso de crisis económica, viven en un constante estado de incertidumbre frente a los ajustes de contrato. Entonces, si ven una raya que parte al medio, los 3 millones de personas que viven en la ciudad, es porque prácticamente la mitad de la población vive con distintos grados de incertidumbre, de vulneración de derechos en términos habitacionales. O sea, esto es, 1 de cada 2 porteños no accede por distintos motivos o no puede permanecer en una condición de vivienda adecuada. Por supuesto que esto tiene un nivel de diversidad y de complejidad que después tiene que tener distintas respuestas desde la política pública, pero me parece que es importante empezar a tener un mapa complejo que pone en cuestionamiento la mirada más economicista de quiénes están en situaciones de vulnerabilidad cuando hablamos solamente de bajos recursos o de bajos ingresos. Quedémonos igual un minuto en la mirada más economicista. Son los valores de la variación interanual, medidas en el primer trimestre de este año, de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires. Los monoambientes aumentaron 34%, los 2 ambientes 33%, los 3 ambientes 25%, y ven los barrios, por supuesto, Palermo siempre lidera los aumentos interanuales, y después los círculos chiquititos son los que tienen el menor aumento relativo. Entonces, tomando esos valores
cuánto cuesta hoy en día alquilar en la Ciudad de Buenos Aires y tomando lo que dice la Dirección General de Estadísticas y Censos respecto a la canasta básica total, que es la canasta de pobreza, o sea, es lo que determina la línea a partir de la cual alguien accede a cuestiones básicas de la vida en la ciudad que no tienen nada que ver con ocio, recreación o cuestiones que son casi de lujo. Si miramos esa foto hoy en día y asumimos que en un monoambiente vive una persona, que en un 2 ambientes más o menos vive una pareja y que en un 3 ambientes podría vivir una pareja con 2 niños, hoy tenemos que para alquilar un monoambiente alguien tiene que ganar por lo menos 20.000 pesos, un 2 ambientes 40.000, no, 30.000 y un 3 ambientes 48. Entonces, ¿quiénes están en condiciones de alquilar un departamento hoy en la Ciudad de Buenos Aires? 40% de la población, medida en el mismo primer trimestre, tiene ingresos menores a 20.000. 40% de la población de la ciudad. Ingresos que no es necesariamente salario. Cuando hablamos de ingresos hablamos de múltiples fuentes, que no es necesariamente ser un asalariado con un recibo en blanco. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de brecha para alquilar? Por un lado tenemos ese 1,5 millones de personas que resuelven mejor o peor su situación habitacional, pero que en algún punto y de vuelta con un gradiente enorme necesitan una respuesta de vivienda adecuada. Y por otro lado tenemos una cantidad de porteños que solamente desde una mirada económica, y vuelvo a insistirlo, con estadísticas que son muchas veces polémicas, porque digamos, como los precios que a veces arman, por ejemplo, la canasta básica, me gustaría encontrar esos supermercados donde compran los que arman la canasta básica. Pero incluso en ese piso de mínima estamos en un panorama bastante complicado. Entonces, a pesar de que para muchos sectores de la sociedad los ingresos, sus ingresos económicos relativos, están disminuyendo en este contexto y que pierden mucha capacidad para poder afrontar gastos como lo del alquiler, de los cuales, insisto, es una parte muy importante de los ingresos hoy en día. Tenemos algunas estadísticas informales como la de inquilinos agrupados que recoge testimonios de gente que destina 50% de sus ingresos a un alquiler. Es fundamental subrayar, incluso en este contexto, que el desfasaje entre el ingreso y la vivienda, entre lo que una familia tiene y cuánto le destina a pagar su hogar, no es necesariamente o no es principalmente un problema económico, sino, como bien lo mencionaba Eduardo, es un problema de un mercado inmobiliario completamente desregulado, donde el precio de la vivienda se mueve en función de expectativas de valorización, no de dinámicas que tienen que ver con la economía local. Ahí vemos un corte de 2014-2018. El metro cuadrado, que es lo que ven arriba, en dólares, aumentó 40% en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es una dinámica histórica, sobre todo desde la dictadura para acá, pero que además se nutre de la inercia que generan los procesos evaluatorios y de decisiones de política pública, como por ejemplo el lanzamiento de los créditos UBA, que en un periodo muy corto de ese intervalo mandó para arriba 20% el valor del suelo. En la curva de abajo lo que ven es el aumento en pesos de los alquileres en ese mismo periodo, que, bueno, por ahí los números son un poquito chiquitos, no estaba viendo si son chiquitos, pero bueno, lo importante es que en esos 4 años la variación fue desde 3.200 a 10.500, o sea, más o menos 3 veces aumentaron esos 4 años los alquileres. Si uno hace esa lectura, inevitablemente en dólares, abajo tienen toda la evolución del dólar en esos 4 años, pasar ese alquiler que en 2014 valía $421, en 2018 pasó a representar 533. O sea que el alquiler en dólares aumentó en ese periodo 26%. Agarren su calculadora y hagan la cuenta de cuánto aumentaron sus ingresos en esos 4 años y lloren. No sé. ¿Cuánto aumentaron? Punto. Bueno, frente a ese escenario, entonces, ¿cuál es la respuesta desde la política pública? Hernán estuvo contando bastante cuáles fueron las medidas que se tomaron en estos últimos años del gobierno de la ciudad para trabajar el tema de los alquileres. En líneas generales, el programa que comentaba de garantías para trabajar sobre lo que son las barreras de acceso
de acceso a un contrato de alquiler, servicios de asesoría legal, la gratuidad de las certificaciones, un aporte que también salió de la mesa de alquileres, que fue elaborar un contrato modelo, o sea, que pudiera haber una referencia sobre cómo gestionar ese acuerdo entre partes. Todo producto de, o posterior a la sanción de la ley de la 58-59, la famosa ley de la comisión la paga el dueño, que fue la que derivó en esta mesa que generó una serie de recomendaciones. Entonces, muchas de esas recomendaciones se plasmaron en alguna de estas iniciativas. Hay dos temas que quedaron fuera de agenda. Uno, que lo mencionaban también, lo tomó Ari, fue el de las viviendas ociosas. En 2 años, lo único que sabemos hoy es que hay 140.000 viviendas, que era lo que marcaba recién. No sabemos no solo la situación dominial, no sabemos la concentración de la propiedad que eso implica, no sabemos dónde están localizadas. Entonces, por supuesto que el avance en ese sentido de la mesa que hizo el estudio es re interesante, y porque aparte se definió un campo metodológico que sienta un precedente sobre cómo se mide una vivienda ociosa y cómo es posible sistematizar, pero en 2 años eso fue lo único que se pudo avanzar. El otro tema que salió de las recomendaciones de la mesa de alquileres y sobre el cual no hubo, digamos, nada, ninguna novedad, es el registro obligatorio de los contratos. Es decir, que todas las inmobiliarias y los corredores inmobiliarios tuvieran la obligación de registrar los contratos de alquiler en algún organismo público. Estos temas críticos justamente no avanzaron porque son los que ponen el dedo en la llaga de cómo está funcionando el mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. No es casual que las iniciativas y acciones que se hayan podido desarrollar del gobierno hayan ido a resolver o a tratar de dar soluciones a algunas de las situaciones más importantes de los inquilinos, pero que las cuestiones que tocan otro tipo de intereses no hayan avanzado. En una ciudad que tiene una población estable hace varias décadas, lo que llamamos genéricamente producción de la vivienda, o sea, cuando hablamos de producir vivienda, en realidad de lo que estamos hablando es de un modo que hoy es preferencial de circulación del capital. Entonces, producir vivienda hoy es un eufemismo de cómo capitales de las más diversas fuentes encuentran en la producción del espacio urbano una forma de extraer renta. No me parece mal el atrevimiento, estando en la Facultad de Economía, recuperar esta tristemente vigente fórmula de dinero, mercancía, dinero prima, y de ahí venía la prima, en el sentido de que la vivienda hoy está en el medio de ese proceso y la vivienda es justamente la condición de posibilidad de esa prima, de que el dinero que entra en una punta del proceso y a través de la producción de espacio urbano permite una renta extraordinaria, es justamente la producción de esa vivienda. Prima se nutre del tipo de espacio urbano que se está produciendo dominantemente en Buenos Aires, que tiene distintos usos, se destina para vivienda, se destina para oficina, que puede ocuparse o puede permanecer ocioso, eso es indistinto, pero que en definitiva para lo que sirve es para generar renta. Y en ese proceso, aparte, hay una cuestión interesante, que es que aparecen nuevos actores que no tienen, de vuelta, no entran en este proceso desde una lógica que tiene que ver con la economía y con los procesos sociales locales. Ahí es muy interesante. Hoy, por suerte, está habiendo un montón de reflexiones sobre quién es esa red y ese mapa de agentes que están produciendo ciudad y que están atrás de lo que en el último eslabón de la cadena es el aviso que yo veo para alquilar un departamento. En la medida en que este proceso avanza, digamos, necesita estar en continuo movimiento. Es decir, la única manera de que esa reproducción de capitales que se invierten en la producción de espacio urbano siga y siga es que no pare. Incluso en los momentos de crisis como los que estamos viviendo en el último tiempo. El año pasado, y esto es
sugestivo, porque los datos publicados de la Dirección General de Estadística y Censos dicen que del millón más o menos de metros cuadrados que se produjo el año pasado en la ciudad, 55% fueron para vivienda suntuosa y lujosa, y recién en la presentación de Hernán decía 69%. Así que podría ser más dramático incluso que lo que está publicado en las fuentes. Pero digo, seguimos produciendo en una ciudad que no crece, en una ciudad con un déficit importante, se sigue produciendo vivienda que va orientada específicamente a un consumo especulativo. Este proceso no es estrictamente relacionado a la vivienda, sino que también se nutre de otro tipo de desarrollos del espacio urbano que tienen que ver con cómo se invierte en mejorar la ciudad, ¿sí? En dónde se desarrollan los procesos de mejora de servicios de transporte, equipamiento público, inversión en plazas, toda inversión que se produce en el marco de una ciudad neoliberal inevitablemente valoriza el suelo y lo valoriza desproporcionadamente. Entonces siempre la duda es, bueno, dejamos de hacer cosas, no invertimos. El gobierno de la ciudad, sobre todo en la última gestión, tuvo una inversión bastante agresiva en la zona sur, que lo estuvimos viendo, como tiene que ver un poco con la valorización del suelo que hablaba Eduardo en las comunas 4, 1, 8. Entonces, ¿dejamos de invertir? Hola. No tenemos que dejar de invertir. ¿Podemos evitar que el suelo se valorice? No en este contexto por lo menos. Lo que sí podemos hacer es tratar de controlar la desproporción. Ese se valoriza desproporcionadamente. Entonces, controlar la proporción de cómo se está valorizando. Entonces, tratando de cerrar como con algunas ideas que retoman lo que charlamos, sobre todo lo que escuchamos de Blanca, de Carla y de Martín. Carla lo mencionó muy claramente. La premisa es, hoy en día, desmercantilizar la producción de vivienda, que suena como inabarcable, pero es una línea general, es una premisa sobre la cual tenemos que empezar a trabajar si queremos que realmente los sectores de bajos recursos, los sectores de menores ingresos puedan acceder, por lo menos en este caso, a un alquiler en condiciones dignas. No está mal, y por supuesto cambia la realidad de muchas familias, poder mejorar condiciones de acceso, de las barreras que hay para acceder al alquiler, generar mejor oferta, trabajar con algunas cuestiones de asesoramiento. Sin duda que todas las medidas que van focalizadas a resolver la situación puntual está bien, pero lo que me parece que es importante enfatizar en el marco de esta mesa y en el marco del foro es que no hay manera de que esas políticas sectoriales focalizadas funcionen si no operamos sobre el conjunto que está produciendo en primer lugar esa situación. Entonces, la cuestión del alquiler para los sectores de bajos recursos no es la cuestión del alquiler para los sectores de bajos recursos, es la cuestión de un mercado inmobiliario cuyas dinámicas están produciendo la cuestión de quienes quieren alquilar con pocos recursos. Entonces, en términos de desmercantilización de vivienda, me parece que algunas de las cuestiones que yo recalcaría es la experiencia de los movimientos cooperativos. Pone en agenda muy claramente la necesidad de abrir otra red de actores. Si hoy estamos con un modelo hegemónico donde el principal poder económico está en desarrolladoras, digamos, cuyo negocio hoy es producir vivienda porque es el negocio que es rentable, porque es mucho más rentable que poner esa plata a veces en la timba financiera está como al límite, pero digo, es muy rentable ponerlo ahí, entonces no importa. Digo, ¿cómo entramos a competir con aquellos que ven en la producción de vivienda un mercado especulativo de muchísima rentabilidad, incorporando otros actores? Entonces, una primera cuestión es cambiar los modelos de gestión, promover los modelos cooperativos, promover la incorporación de nuevos de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad que producen, y en términos también, eso por un lado en cuanto al modelo de gestión, y en términos de producción del espacio material, algunas cosas que se mencionaron tienen que ver con recuperar la escala de construcción barrial, trabajar con tipologías que apuntan a ese completamiento de manzana, no en los términos que lo plantea el código, sino recuperando las escalas barriales y bajando costos que tienen que ver, que esa es la otra gran duda, digo, no tanto, digamos, en una primera etapa por ahí con subsidiar, pero en una segunda etapa que lo que tenga que ver es con que en definitiva no haya una ganancia por el hecho de producir la vivienda. Cierro ahí porque me matan. No, te matamos, nos mata el tiempo. Vamos, gracias.
making. For more than 350 years, we are manufacturers and distributors. We design materials and solutions that have a tangible, positive impact on people's lives. The world. We are a worldwide, multi-local organization with a global ambition to protect our planet and invent a more sustainable future. A better, dedicated with continuously improving and innovating. We care about our employees, our customers, and our communities. Home. We build places that spark dreams and aspirations. And we work every day to make the world a more beautiful and more sustainable home for us all to live in. Making the world a better home. That's our purpose. Tu casa es un mundo de superficies. Algunas son cálidas, otras frías y elegantes. Están las rústicas y las que lo cubren todo. Y a cada una las protege un producto Petrilac, líder en protección de superficies.